Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy me acompaña Karma Tempa, que me consta que muchos de vosotros ya le conocéis. Él es monje budista de la tradición tibetana y lleva muchos años impartiendo enseñanzas por, bueno, prácticamente toda España. Y también brinda su apoyo a personas en el final de la vida desde hace un tiempo. Y ese va a ser un poco el tema que nos ocupa. ¿Qué tal, Karma Tempa? Buenos días. Bien, muy bien. Buenos días a todos y muchas gracias a ti. Y el tema que nos ocupa, como decía, es este tema de la muerte y el tema del acompañamiento. Uh, pero quizá antes de entrar en ese terreno, un poco primero está como el miedo, ¿no? El miedo. Siempre que Ujú. hablamos de muerte, o siempre que hacemos referencia a este tema, Sí. surgen estas barreras, ¿no? Estas resistencias o de tabú incluso, ¿no? ¿Por Ujú. qué, ¿Por qué este miedo? Es entendible, creo yo también, porque es algo que no sabemos, ¿no? Lo que es, ¿no? Y lo que nos espera. Con la ¿Pero muerte qué? tenemos distintas maneras de relacionarnos. Una de ellas es el miedo, pero no es la única. A veces no tenemos ninguna relación con la muerte y eso es una manera de tener una relación. La no relación también es una relación. Digamos, el hecho de estar obsesivamente ocupados en la muerte, o lo diré de esta forma, estamos como muy capacitados para poder abordar algunos temas como este de la muerte de manera casi voluntaria. Porque la presencia constante de la muerte, tener la idea constante de la muerte, sería, creo, un estado de amenaza y de alarma que no lo podríamos sobrellevar. Pero creo que a veces nos pasamos también, y ahí entran en juego las cuestiones culturales y los momentos de esa cultura, que esa suerte de relación distante con la muerte la hacemos como una relación y una distancia absoluta, no pensamos nunca en ella. Las razones que no pensamos nunca en ellas, recupero esta primera idea de que sería agotador y estar casi en un estado de pánico si estuviéramos de forma constante pensando en la muerte. Luego está el otro extremo de no pensar jamás en ella. Entonces, por un lado, creo que entran esto que decía, las cuestiones culturales, y creo que es un tema muy rico, pero podríamos señalar unos pocos puntos. Uno de ellos es que nuestra sociedad, y estoy hablando a lo mejor de los últimos 40 años, por poner un número de años, se ha vuelto muy hedonista. Y el extraordinario confort y progreso, que no es uniforme, que no cubre a todo el planeta, pero a una gran parte del planeta, o a nuestras sociedades en particular, ha borrado toda idea de sufrimiento posible. Y entre ellas, la del mayor sufrimiento es el sufrimiento de sabernos mortales. La idea casi de hoy por hoy es que si sufres, estoy recordando el título de un libro que estoy leyendo ahora que se llama Happycracia, ¿no? Esta cosa, esta imposición de ser feliz todo el tiempo, ¿no? Y está la idea que si sufres es porque hay algo que no lo estás haciendo bien y que te tienes que pronto evadir de ese sufrimiento. La muerte ha sido barrida de nuestra sociedad, pero poco a poco está volviendo. De hecho, hoy estamos hablando de ella. Pero no quiero volver a tu pregunta principal. ¿Por qué tememos a la muerte? Creo que aquí también se abren varias ventanas. Una cuestión muy animal, si se quiere, como especie,
nos sentimos amenazados ante la muerte y uno de los recorridos vitales que tiene el individuo de la especie es el de cuidarse y el de procrear. Está ese pulso natural, primitivo si se quiere, que es el de perpetuar la especie. Así que asomarán en nosotros algunos miedos irracionales porque como individuo de especie nos vemos amenazados ante nuestra desaparición. Luego lo que tú bien señalabas es particular porque es un miedo a nada en particular, es un miedo en general, pero como una forma de poder manejarlo y de transformarlo casi en una imagen mental, lo transformamos en un miedo a algo. Tenemos casi una relación que nos obliga a ponerle forma y nombre a ese miedo. Y tenemos miedo siempre a lo desconocido. Y este es un territorio que no lo conocemos. Entonces, en general, pensamos en algo que no conocemos en términos de lo que conocemos. Allí hay como una contradicción, pero es lo que nos pasa, ¿sí? Claro. Pensamos en los términos actuales sobre algo que no conocemos. Entonces, esa aparente contradicción nos da una base muy inestable o no nos da ninguna base y eso nos desespera un poco más, porque son meras preguntas de las que no hay ninguna respuesta, no hay un eco que te responda. Claro, es que esto, sí, es el miedo a lo desconocido, ¿no? Pero, claro, el asunto es que nos golpea de golpe, o sea, nos golpea de repente, ¿no? Todos tenemos la experiencia, ¿no? De familiares cercanos que han fallecido, situaciones inesperadas, cuando menos uno lo espera a veces, ¿no? Y todos tenemos algún tipo de relación, como tú decías antes también, yo creo que todos tenemos, hemos tenido, ¿no? Con la muerte, ¿no? Y aquí entra también un poco el tema ya también de la despedida, ¿no? Que es un tema que también es interesante y que me gustaría que nos comentases también un poquito, ¿no? ¿Cómo abordamos ese punto, ¿no? ¿Cómo abordamos ese tema de la despedida? Es decir, primero, si quieres, quizá, ¿por qué es importante despedirnos, ¿no? ¿Qué nos aporta? ¿Qué le aporta a la persona que se va, ¿no? ¿Por qué es importante? Sí. ¿Por qué merece la pena, digamos, enfocarnos en esta cuestión, ¿no? O gestionar ese momento, ¿no? Sí. Este tema de la despedida que señalas es tal vez uno de los puntos en los que más fácilmente se puede ver esto que tantas veces se dice, que hablar de una cosa es hablar de la otra. Si hablas de lo alto estás hablando de lo bajo, si lo hablas de lo lejano estás hablando de lo cercano, si hablas de la vida hablas de la muerte y viceversa. Así que el tema de las despedidas es un tema que está presente en estos dos aspectos que finalmente son uno solo. Pero creo que trabajar el tema de la despedida es una extraordinaria gimnasia que nos lleva a dos aspectos, el de las llegadas y el de las despedidas. Si lo hablamos, si vamos de lo mayor a lo menor, es importante que nos detengamos a pensar en las despedidas y en las llegadas porque es lo que está ocurriendo todo el tiempo en nuestras vidas. Absolutamente todo el tiempo en nuestras vidas es un balanceo entre llegadas y despedidas. Y podríamos encontrar montones de ejemplos. Las despedidas no solo son en una estación, en un aeropuerto o en el andén de una estación de trenes, que no solamente es el amanecer y el atardecer, que todo el tiempo nos estamos despidiendo de algo porque nunca tenemos nada que perdure, ni nuestro cuerpo, ni nuestras posesiones, ni nuestras relaciones personales, ni nuestras relaciones laborales, nada. Entonces, pensar, reflexionar y observar este juego constante de la interdependencia y de la impermanencia es el punto esencial de trabajar la despedida y la llegada, ¿sí? Podemos hablar de impermanencia, podemos hablar de interdependencia, pero estamos hablando también de despedidas y de llegadas. Creo que el tener presente este juego constante de llegadas y despedidas hacen más amables las llegadas de las cosas que nos resultan agradables, que nos enriquecen, que celebramos,
que nos pueden hacer más flexibles cuando llegan a nuestra vida cosas que nos interpelan, nos acorralan o nos incomodan, que podemos hacer menos dolorosas las despedidas de aquellas cosas que nos hubiese gustado que perduraran en el tiempo, que nos volverán más flexibles, no menos doloroso, ¿no? Pero que podemos recuperarnos más pronto si tenemos presente este tema que todo el tiempo nos estamos despidiendo de algo y de alguien. Y que también podremos hacer una despedida más cautelosa si lo que se está yendo de nuestras vidas es algo que no nos gustaba. Luego llegará ese punto en el que también señalas que hay que despedirse de todos y de todo. Bien uno como un ser finito, o bien esto otro que señalas, que a veces la relación con la muerte puede ser más traumática. Hay relaciones distintas. Las muertes inesperadas, la muerte por un accidente de un familiar querido, se ha detectado un tumor y en pocas semanas o meses muere alguien muy cercano, un aborto. Hay muchas muertes inesperadas y repentinas. Y eso, pues psicológicamente, en el apoyo del duelo, tiene un tratamiento particular. Hay otras muertes que son las que la biología nos va preparando, la muerte de los mayores, incluso nuestra propia muerte. Así que en todos esos matices lo que se encuentra atravesado es esto, aprender a despedirnos, que es relacionarnos de una manera creativa, y ese es un trabajo casi que cada uno puede, o que más que casi, que cada uno debe ir explorando. Aunque puedan darse algunas ideas y algunas pistas, esas ya son respuestas muy propias, porque a veces analizar un caso por caso es agotador y no se acaban. Entonces, en un punto es casi como aprender a caminar. Mira, aprende a caminar y luego si es cuesta abajo, si es cuesta arriba, si es un terreno llano o no, pues ya tendrás la habilidad de cómo hacerlo. Pero sí que es importante aprender a despedirse. Fenomenal. Y casi por último, claro, te iba a preguntar cómo podemos empezar, ¿no? Cómo podemos empezar a acercarnos a esa despedida. Y aquí, claro, aquí me imagino que también entra en juego el papel de la meditación, claro. Es un tema interesante y que algo con lo que también, una herramienta con la que también podemos trabajar, me imagino, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja en todo esto, cómo encajaría la meditación o qué papel juega en el sentido de ayudarnos, ¿no? a prepararnos un poco para ese trance, para ese acercamiento a la despedida, ¿no? ¿Alguna pincelada que nos puedas dar? Sí, es un tema extraordinario y la meditación puede aportarte, o hay, mejor dicho, lo diré de esta forma, hay una relación proporcional en la ayuda que te puede proveer la meditación a la implicación que tengas en tu práctica meditativa. Voy a dejar de lado los ejemplos más extremos de cómo han abordado la muerte los grandes maestros de la meditación de todas las tradiciones contemplativas para poder traerlo a un terreno más cercano que es el nuestro. La práctica de la meditación, pues, puede estar presente en todos los aspectos que hemos estado tocando. El de las despedidas, el de la impermanencia. Cuando tú te observas en una práctica meditativa atencional, no las generativas de generar compasión o generar paciencia o diligencia, sino la atencional, ¿no? En la que el soporte es la atención misma, entrenas de tal manera para que puedas observar que todos los atmósferas emocionales, que todos los pensamientos, que todos los recuerdos y que todas las proyecciones durarán tanto como la importancia que le des, o el apego o el rechazo que tengas, o dicho en términos más cercanos todavía a la meditación, que intervengas que esa intervención vaya más allá de la observación. Si simplemente observas, verás este recorrido que lo que se presenta en su misma expresión está su disolución. Y de allí puedes sacar muchísimos ejemplos y mucha experiencia. La meditación no nos va, y en esto quiero ser muy claro, no nos va
evitar ningún dolor. No va a evitar el dolor de perder a un ser querido. Eso será desgarrador siempre. Y no evitará que nos duela y sintamos temor o nos sintamos acorralados cuando seamos conscientes de nuestra propia muerte. Lo que creo que nos puede ayudar es a recuperarnos cuando nos sintamos acosados y que el miedo se apodere de nosotros, si podemos establecer este espacio consciente, lúcido, para poder observar el miedo desde eso que no está atemorizado. Que podamos observar la incomodidad de eso que no se siente incómodo, que podamos descansar en esa capacidad lúcida de la simple observación. No sé si estoy siendo claro, si me estoy explicando, porque quiero ser muy claro en esto y muy honesto. La muerte nos va a doler siempre. No hay nada que nos evite el dolor de morir. Lo que podemos tener en todo caso es un punto de apoyo para acompañarnos en ese dolor, en esa incertidumbre, en ese temor, en ese salto hacia un vacío abismal que a veces sentimos. Y que tendremos allí una manera luego de recuperarnos, de poder gestionarlo. Sí, al Pero menos que no sea un dolor tan, a lo mejor, tan desgarrador, tan sin base, ¿no? Sin un asidero posible, ¿no? Quizá, me ocurre. yo creo que el asidero, sí, resalto lo que dices, y el asidero es ese punto meditativo que es que no está separado del amor. A veces cuando presentamos los cursos o cuando vamos a tomar un curso se nos habla de meditación y compasión o de meditación y de amor, pero en realidad no hay diferencia. La atención plena es una atención plena amorosa, no son dos cosas distintas. Simplemente que a veces por una cuestión pedagógica o de abordaje la definimos. Pero cuando hay atención plena, esa atención plena está descansando en el epicentro del amor y de la compasión. Y el amor siempre es más grande que cualquier conflicto. Y eso es ese punto, ese asidero al que hacía referencia. Cuando podemos descansar en esa atención plena, compasiva, amorosa, equilibrada, siempre estaremos en un punto que es mucho más grande que el conflicto. Y eso es lo que auténticamente nos sostiene, que puede ser desde el silencio, desde la mirada, desde el pensamiento. Hay muchas maneras que esa atención plena, compasiva, pueden ser un extraordinario soporte para atravesar y para crecer estos grandes dilemas de nuestra vida. Bueno, palabras sabias, Karma Tempa, como siempre. Palabras sabias, a ver, por finalizar, decir que son la antesala de posible curso que tendremos en Salamanca días 23-24 de mayo, si las circunstancias lo permiten, de forma presencial, y si no, pues estamos barajando también la opción de una posibilidad de hacerlo online. Veremos un poco cómo van desarrollándose las circunstancias, pero bueno, de entrada esto es una especie de estas palabras sabias, vuelvo a recalcar. Bueno, por lo menos yo creo que son palabras que pueden ayudar y que llevan cierta coherencia detrás, ¿no? Y una Sí. tradición detrás también, ¿no? Yo es lo que creo. A eso iba, que yo lo que puedo aportar es algo de experiencia personal en esto que he estado compartiendo con ustedes, pero fundamentalmente es mi recorrido a través de las enseñanzas budistas, de algunas formaciones que he tenido en el acompañamiento en el final de la vida y de estar pues al pie de cama acompañando gente. Y mi propia experiencia de haber podido despedirme o no de mis personas más queridas y amadas, en todas las expresiones que eso puede ser. Ya el cambiar de país, la muerte, las distancias emocionales que se van creando entre la gente, pues bien, eso es un poco lo que uno va aportando. Enriquecedor. Bueno, pues muchas gracias, Karma Tempa.
te emplazo para una nueva conexión, una nueva charla y seguimos conversando sobre este tema tan interesante. Estupendo, encantado y muchísimas gracias y te tomo la palabra. Sí, sí. Vayamos haciendo de esto un ejercicio más dinámico de poder encontrarnos en estos pequeñitos encuentros y luego lo vamos compartiendo con nuestros amigos. Perfecto, muchas gracias. Hasta También pronto. a ti. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego.